Ya vimos evidencias de que Él es el Hijo de Dios, Él dijo ser, y otros dijeron que Él era. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que es importante. Dice acá, Jesús es el Señor de todo, o no es Señor de nada. Jesús es Señor de todo, o no es Señor de nada. Eso lo tiene que tener usted bien en su mente. Ahora le voy a explicar esto. Hay dos posturas en cuanto a este tema, en cuanto a la salvación. Dos puntos de vista teológicos que muchos comparten. La gran mayoría de predicadores o de teólogos cristianos comparten la salvación, salvo siempre salvo. Ese es un concepto de salvación. Si una persona aceptó a Cristo, no importa si anda en pecado, no importa cómo viva, media vez él aceptó a Cristo, él es salvo. Ese es el salvo, siempre salvo. Yo no comparto. Y soy de los pocos que creemos en la salvación por el señorío de Cristo. ¿Quiénes son los que son salvos? Son salvos los que aceptan a Jesús y su señorío en su vida. Y voy a tratar, de aquí a que se nos acabe el material, de probarle a usted que no hay salvación si usted no tiene a Jesús como Señor de su vida. Y lo vamos a ver a través de muchos pasajes, no solo este domingo, sino muchos más. Hechos, está Pablo en la cárcel, ha sido latigueado, ha sido golpeado, lo meten en lo más profundo de la cárcel, le ponen cepos. ¿Y qué empieza a hacer Pablo y Silas? Comienzan a cantar, empiezan a tener su culto, su tiempo de oración. A medianoche hay un gran terremoto y nadie se escapa. ¿Saben por qué nadie se escapa? Porque estaban en la cárcel, dice que todas las puertas se abrieron, todos los grilletes cayeron, la gente era libre. ¿Saben por qué nadie se fue? Porque el culto estaba bueno. Lo que Pablo estaba haciendo era bueno, que los presos ni se movieran. Entonces llega el carcelero y ve que todas las puertas están abiertas, ya se me fueron todos. Y con lo que pagaba una persona era con la muerte. Entonces dice, pues mejor me voy a matar de una vez. Entonces le dice, no te mates, estamos todos acá. Y entonces viene este versículo. Sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Entonces creo que de ahí vamos a desprender para hablar qué se debe de hacer para encontrar la salvación. Y entonces dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor. ¿Quién es este Señor? Jesús, el Cristo. Es una palabra compuesta de Jesús, su nombre humano, y Cristo, que hablaba del ungido de Dios. Y entonces dice aquí de Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Ahora, no haga esto, hermano. Yo lo he encontrado. Una mujer se convierte. Mire, como dice la Biblia, serás salvo tú y tu casa. No, el contexto es un hombre que se salva. Porque no es lo mismo que se salve un hombre que es cabeza de casa a que se salve una mujer. Cuando el hombre se salva, lo más fácil es que él, como cabeza de casa, lleve a su familia. Pero si es una mujer, no. Por eso cuando él le dice, si tú te salvas, se salva tu casa. ¿Por qué? Porque él es ¿qué? Cabeza. Y entonces dice acá, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Y le hablaron la palabra ¿de quién? Del Señor a quien él debe de creer. Y a todos los que estaban en su casa. Y usted sabe que todo se convierte en su esposa, se convierte en sus hijos y todos son bautizados esa noche. Pero ¿qué fue la pregunta que tuvo que resolver el apóstol? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué respondería usted ante esta pregunta? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le diría a usted? Creer. Sinceramente. Empezamos a dar vueltas.
Si alguien le pregunta, ves que estas cosas solo a Pablo le pasaron, pues que llegue alguien y le pregunta qué debo hacer para ser salvo. Solo a Pablo le pasa. Pero ¿qué hubiera pasado si un amigo, un vecino, un familiar le pregunta a usted? Miren, pues el orden. Cree. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Eso es principal, eso es importante. Pero ¿qué debo de creer? ¿Qué debo de creer? En el Señor. ¿En qué debo de creer? En el Señor. Entonces, ¿quién es Él? Es alguien que no solamente es un Salvador, es que es el Señor de la vida de las personas. Las personas tienen que encontrar a Jesús como el Señor de su vida, no simple y sencillamente como el Salvador de su vida. Por eso yo les digo, yo creo de manera personal, soy dentro de los pocos que creemos que la salvación es por el señorío de Cristo. Nosotros somos 3 hermanos, los 3 egresados del CETECA, mi hermana, mi hermano. Cuando hablamos de esto no nos ponemos de acuerdo. Ellos 2 sí están de acuerdo, yo no. Y siempre que hablamos de esto, le digo, preséntenme versículos, no argumentos. Porque vamos a hablar de la Biblia. Yo le puedo decir muchos argumentos a usted, pero los argumentos no son los que importan. Es lo que la Biblia dice. Y aquí dice cuando le preguntan a Pablo, ¿qué debo de hacer? Debe de creer en Él. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué tiene? El que en Él cree, tiene vida eterna. ¿Dónde está la salvación? En creer en Él. Yo debo de conocer cosas de Él que me ayuden a creer en Él. Y lo que me dice el versículo es nada más y nada menos que Él es Señor. Está hablando de salvación, pero lo que le dice Pablo no es para salvación desde el punto de vista que nosotros lo vemos. Y tú tienes que creer en el Señor, en Él, Señor. Miren, estas cosas son importantes. La salvación está en el Señor. Y se lo voy a probar. La salvación está en el Señor. Sin el señorío de Cristo no hay salvación. Usted necesita entonces rendir su vida total y completamente a Él como el Señor de su vida y someterse a Él como el Señor de su vida. Dice, este es el versículo de la iglesia, hermanos. Si usted buscó un sobre de aquellos, cuando teníamos sobres membretados, dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Que si confiesas con tu boca, hay una confesión que va a salir de mi boca, pero esa confesión está atada a mi corazón. ¿Ven? La convicción que yo tengo va a salir de mi boca. Y entonces dice que si confesares con tu boca, ¿que qué? Que Jesús es el Señor. Es las mismas cosas que le estaban diciendo al carcelero de Filipo. Cuando me pregunta qué debo de hacer. Y entonces Pablo dice, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces ¿qué? ¿Qué necesito yo para ser salvo? ¿Confesar qué? Ahora, la confesión no es solamente de diente al labio. Es una confesión que sale de su boca. Es una confesión que se ve a través de su diario vivir. Y entonces dice que Jesús es el Señor. Y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos porque es divino, entonces serás salvo. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, para ser declarado inocente, se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa para ¿qué?
¿Dónde está la salvación? En una confesión. ¿Y qué es lo que confieso? Que Jesús es el Señor. Apréndaselo de memoria, hermano. La próxima vez que me pregunte cuál es el versículo que dice, ¿por qué nos llamamos así? Porque pueden haber muchas iglesias y la mayoría de iglesias se llama Jesucristo es el Señor. Pero él se llama Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en su mente, en su corazón. La salvación se encuentra bajo el señorío de Cristo. Y entonces dice acá, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Hay una conexión entre su corazón y su boca. Ahora, cuando usted está convencido, ¿qué hace cuando usted está convencido? Vive a la luz de eso que usted confiesa. Por eso dice la publicidad que el mejor anuncio es un cliente satisfecho. ¿Qué va a hacer ese cliente? Va a hablar bien de usted, va a confesar que usted hace con las cosas buenas, va a confesar que le tiene confianza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con confianza, con convicción, tener que Jesús es quien dice ser. ¿Y él dice ser qué? El Señor. Y para ser salvo tengo que aprender a creer y a confesar su señorío. Confesar con tu boca no solo significa que debes decir que Jesús es el Señor, más bien debemos hablar. Nuestra boca debe hablar, dice, libremente a todo aquel que desee escuchar el motivo de la fuerte ¿qué? Convicción que hay en nosotros. Ahora, la mayoría de creyentes el día de hoy no tienen muchas convicciones, pero cuando usted entiende este principio, usted dice, ¿Jesús es qué? Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño de mi salario. Él es el dueño de mi futuro. Él es el dueño de mi vida. Entonces tiene convicciones. Todos los demás que no tienen convicciones le van a preguntar, ¿y usted por qué vive así? ¿Pero usted por qué está tan convencido de eso? ¿Y usted por qué habla de esa manera con tan convencimiento? Porque usted está aquí confesando lo que usted cree con su corazón. Mire pues, esta situación es importante. Nótese el tiempo verbal. El tiempo siempre es el tiempo presente. ¿Qué debe de ser el tiempo presente? Su confesión, que lo lleva a su salvación. ¿Qué debe usted creer con su corazón? Que Dios lo levantó de los muertos. ¿Pero qué debe de confesar usted? ¿Cuál es su convicción que debe de tener fuertemente? Uno pasa, cuando es joven y es creyente, pasa por estas situaciones. Usted está con los amigos y dice, pero ¿y por qué no lo haces? ¿Que tenés miedo al pastor o qué? Y uno siempre, como no tiene convicciones, ¿verdad? Es que en la iglesia no me deja. Y no es el asunto de cuando yo tengo una convicción, ¿qué digo? No lo hago. ¿Por qué? Por convicción. No es porque la iglesia no me deje, no es porque los hermanos me vean. Tengo una convicción y por eso no lo hago. Por eso no participo. Por eso no lo hago, porque tengo ¿qué? Convicción. Pero el problema es cuando solo tenemos esta convicción que nos pide Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Tiene usted esa fuerte convicción? ¿Quién es el que mora en su corazón? ¿Quién es el que realmente debe de gobernar su vida? Tesalonicenses dice, Dios no nos ha puesto para ira. Dice que nosotros no vamos a pasar la tribulación. Porque cuando hablamos de 1 Tesalonicenses estamos hablando de la venida de Cristo. Si usted quiere saber algo de la venida de Cristo, lea Tesalonicenses. Todo 1 Tesalonicenses habla de la venida de Cristo. Entonces dice, Dios no nos ha puesto para ira. Yo no voy a pasar la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de ¿qué? De nuestro Señor. ¿Dónde está la salvación? En el Señor. ¿Cómo debo de conocer yo a Jesús? Como el Señor. ¿Cómo debe de vivir mi vida? Con la convicción de quién es Él. ¿Por qué me postro ante Él?
porque lo obedezco a Él, porque lo sigo a Él, porque renuncio por Él, porque yo sé quién es Él. ¿Quién es Él? Él es el Señor. Y entonces lo que escribe Pablo entonces es algo relacionado a eso. Romanos 3:23. La paga del pecado, pero el regalo de Dios es vida eterna. Ahora, ¿en dónde está esta vida eterna? El regalo de Dios es vida eterna. ¿A quién debo de tener yo para tener vida eterna? En Él está la salvación, en Él está la vida eterna, en Cristo Jesús. Y nos dice, Señor nuestro. ¿Dónde está la salvación? En Cristo, que es ¿qué? El Señor. Por eso le digo, yo tengo una fuerte convicción de que para encontrar la salvación usted debe de ver este lado de la salvación que no muchos predican. Usted necesita arrodillarse delante de Dios. Usted necesita someter su vida ante Dios. Él tiene que ser el primero en su corazón y en las acciones que usted hace. Y cuando usted deja de hacer algo, no lo deja de hacer porque los hermanos lo ven. Déjelo hacer porque usted tiene que una fuerte convicción de quién es Él. Y por eso usted lo hace. 2 Corintios 4:5 dice: no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo. ¿Y cómo lo predica? ¿Cómo predica Pablo a Jesucristo? Como Señor. Ahora, ¿nosotros cómo predicamos a Jesús? Como Salvador. ¿Y qué dice Pablo? Ahora, ¿qué diferencia hay entre predicarlo como Salvador y como Señor? ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia abismal, pero quiero que usted me diga si entiende cuál es la diferencia de predicarlo como Salvador y predicarlo como Señor. Una es por lo que Él hizo, que sería el Salvador, y otra es por lo que Él es, que es Señor. ¿Qué nos pide a nosotros la Escritura que hagamos? Que creamos por lo que Él es y no por lo que Él hizo. Porque cuando yo creo lo que Él es, para mí es significativo lo que Él hizo por mí. Aún siendo esto, hizo esto. Entonces la salvación tiene otro sentido. Hermanos, casi me olvidó decir. No, yo veo la diferencia, hermano, cuando se predica al Señor, ¿cómo se dice? Jesús como Salvador, es como hacer como cualquier religión hace. Ajá. Que dicen que Él murió por nosotros y conocemos todo lo que Él hizo, la historia de Jesús, y ahí queda nada más de pura religiosidad. Exacto. Y si predicamos como Señor, es su señorío, vienen tantas implicaciones de someternos, de obedecer. Un besito en la frente, hermano. Eso es, hermano. ¿Por qué las personas viven vidas tibias? Porque lo han conocido como el Salvador de su alma. ¿Y por qué hay personas que viven vidas entregadas? Porque lo hemos entendido como ¿quién? Como el Señor de nuestras vidas. Yo no soy el Señor de mi vida. Tiene que ser Él el Señor de mi vida. Antes de encontrarlo, yo podía hacer con mi vida lo que se me diera gana. Ahora que lo encontré, mi vida tiene que estar sometida a su voluntad. Porque Él es ¿qué? Él es Señor. Miren que dice 1 Pedro. Al contrario, santificar a Dios, el Señor, en vuestros. ¿Qué tengo que hacer en mi corazón? Santificarlo, apartarme. Pero ¿quién es Dios en este contexto? Es el Señor. Es el Señor. Santifique su vida por lo que Él es. Que Él es, para mí, es mi Señor. Para nosotros es difícil porque no vivimos en una cultura como cuando estaban escribiendo la Biblia, donde habían esclavos. Para nosotros es bien complicado, pero no entendemos este concepto. ¿Por qué? Porque debemos de entender que este tiempo, ser Señor era vida o muerte. Ahora dígame usted, estando en la cruz Jesús, ¿qué decía su causa escrita? ¿Por qué murió Jesús? No murió por ser el Salvador del mundo.
como la gente decía. Él murió por ser el rey. Cuando mataron a los niños, el día que Jesús nació, cuando mataron a los niños de 2, ¿por qué los mataron? Porque los reyes, los sabios, llegaron diciendo, ¿dónde está el niño rey? Y entonces hay que matar a los niños de 2 años. ¿Por qué? Porque el rey es lo que el mundo sigue y persigue. Cuando usted entonces entiende ese concepto, el mundo irá en contra de usted. Si usted lo ve como salvador, no hay mucho problema porque no pierde mucho. Usted solamente va a hacer religiosamente una vida, pero no va a haber convicciones de cambio. Porque usted no tiene convicciones genuinas en su corazón. Entonces dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Romanos 14:9. Por cierto, si usted quiere aprender del señorío de Cristo, Romanos 14. Ese creo yo que sería como la plena mención de la doctrina. Romanos 14 es un buen capítulo para leer. Cristo para esto murió. Nosotros, por lo tradicional, dice Cristo murió para salvarnos. Cristo resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para salvarnos. Y Pablo dice, no. ¿Qué dice Pablo? Cristo para esto murió. Cristo para esto resucitó y volvió a la vida. ¿Para ser qué? Señor de los muertos y de los vivos. En la mente de Pablo, ¿qué es Jesús? ¿Qué significa su muerte y su resurrección? Significa una sola cosa, dice Pablo. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Lea todo lo que dice Pablo ahí en el capítulo 14, ¿se da cuenta? Empieza a hablar del señorío de Cristo de una manera magistral. Aquí solo como un versículo. En la mente de Pablo, Jesús no era el Salvador del mundo. Jesús era el Señor. Y para conocer a Jesús hay que conocerlo como lo que Él es, para que lo que Él hizo tenga un impacto en mi corazón. Ninguna escritura habla de recibir a Jesús como Salvador. Ninguna. 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 ¿Te dije? Entonces, ¿por qué la gente hace eso? Dice así. Jesús es Salvador, definitivamente. Pero mire lo que dice la escritura de recibir a Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Cómo lo recibieron? Como el Señor. ¿Cómo lo aceptaron? Como el Señor. ¿Cómo vivían? Como que Él fuera el Señor de su vida. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Pero nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, del Dios y Padre. Y nosotros somos para el Dios y Padre. ¿Un qué? Un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesús el Cristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Para Dios, Él es del que proceden todos. Pero para Dios, Él es el único Señor que existe. Para Dios. Y la Biblia lo presenta como el único Señor en el cual hay que creer. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús el Cristo. ¿Este es qué? Señor. ¿Este es qué? Señor de todos. ¿Cómo lo presenta entonces el apóstol? Señor. ¿Qué es Él? Señor. ¿Cómo lo recibieron los hermanos? ¿Cómo lo predican? Y dice, este es el Señor de todos. De todos. No importa si usted quiere o no quiere. Y va a ver al final cómo es este asunto del señorío de Cristo. Filipenses capítulo 2. Aquí está hablando de la
Cuando el Señor se niega a sí mismo, renuncia a su deidad y toma forma de hombre y está en esa condición, muere y dice, y muerte de cruz. Entonces dice acá, por lo que Él hizo, que se negó y murió en una cruz, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están y los que están, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? ¿Y esto qué traerá? Cuando usted confiesa, cuando usted vive a la luz de reconocer a Jesús el Señor en su vida, ¿quién lleva la gloria? Dios. El Padre. Usted no puede glorificar a Dios sino a través de Jesús. Y usted tiene que darle a Jesús el lugar que le da al Padre. Y el Padre le da el lugar de Él. Señor. ¿Estamos? Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre de quién, El Señor ¿qué va a pasar con él? será salvo. Entonces, ¿qué necesito yo para ser salvo? En este versículo. Invocar su nombre. Pedirle a Él. ¿A quién? Al Señor. Y entonces ahí vemos esta situación del señorío de Cristo. Hechos capítulo 2. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor. Señor y ungido. Y ungido. ¿Pero le ha hecho qué? Señor. Bueno, ¿qué fue lo que lo hizo Dios? No lo hizo el Salvador, ¿lo hizo qué? El Señor de su vida. Pablo, usando las mismas palabras, enseña en los Romanos. Y dice Pablo así: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando yo invoco, estoy reconociendo su señorío sobre mi vida. Me someto a Él, me humillo a Él y acepto sus planes para mí. Porque llego a entender que Él es el que tiene el control, Él es el que tiene la autoridad. Entonces, la mejor cosa inteligente que yo puedo hacer es poder estar a sus pies como su servidor. Por eso Jesús dice: los que me sirven estarán donde yo estoy, pero los que me sirven. ¿Por qué nos cuesta servir en la iglesia? ¿Por qué nos cuesta cambiar nuestra vida? Porque en ningún momento vemos a Jesús como lo que Él es. Yo no soy dueño de mi vida. Se acabó el día que acerqué a Jesús. Soy un súbdito, soy un esclavo. Vivo para hacer su voluntad. Por eso dice la Biblia: buscar primeramente. ¿Qué quiere Dios? Quiere que usted se someta a sus propósitos y que usted viva para su plan. El plan de Dios es más grande que el suyo. Su plan a la par de Dios siempre va a ser corto. ¿Qué quiere Dios? Alcanzar el mundo. ¿Y por qué Dios no alcanza al mundo? Porque los que dicen conocerle no están interesados en su plan. Por eso dice que algunos lo llamarán Señor. Y Él dice: no los conozco. Entonces, Jesús descubrió su autoridad absoluta a sus discípulos justo antes de su ascensión. Y aquí podemos ver en la Gran Comisión, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: ¿qué tiene Jesús ahora? Todo poder. ¿De quién es el poder absoluto? De mi Señor. Cuando yo entonces acepto su señorío, automáticamente que está a mi disposición su poder, porque yo soy su servidor, porque yo me someto a su autoridad. ¿Sabe usted que el problema de los hermanos de el primer tiempo de la iglesia fue llamar a Jesús el Señor?
Ellos no murieron porque predicaban a Jesús como el Salvador del mundo. Ellos murieron porque predicaban que Jesús era el Señor. Y la palabra que se usaba en ese tiempo era la palabra curios. Y entonces resulta que el César dice, yo soy el único curios, yo soy el único Señor. Ah, pues fíjate que hay algunos cristianitos que dicen que tú no eres el Señor, que es un tal Jesús. Ah, empiezan a perseguirlos, y que empiecen a confesar que yo soy el curios. Por eso moría la gente. Lo llevaban entonces ahí con los leones, ¿verdad? Y la única forma es, si tú no quieres meterte, ¿qué? Confiesa que César es el Señor. Y los hermanos decían, no, es Jesús el Señor. Bueno, entonces que te comerán. Y se metían con el león. Los hermanos murieron no porque Jesús era el Salvador. Los hermanos murieron porque decían que Jesús era el Señor y no el César. Porque esta lucha en el mundo es la lucha que permanece, porque Satanás quiere que usted conozca algo, pero no todo. Que usted sea medio creyente, pero no completo. Y por eso le ofrece a través del mundo tantas cosas. Jesús es el Señor. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Jesús es el ¿Qué Señor. pretendemos recordarle a usted cada vez que menciona el nombre de la iglesia? Que Jesús ¿Dónde es está su salvación? ¿Su salvación está en qué? Reconocer el señorío de Cristo. Señor no era un título honorario. Para la iglesia primitiva, el hecho de que Jesús era el Señor era suficiente razón para morir. No digo para vivir, para morir. Morían por no negar el señorío de Cristo. Entonces dice en Lucas 12, os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que negare, dice, delante de los hombres, será negado delante de los ángeles que están en Dios. ¿Qué habla aquí? ¿Habla de qué? Habla de confesar. ¿Qué es lo que yo debo de confesar y que debe ser algo en mi corazón? El señorío de Cristo. Porque la idea que la gente tiene es una idea que nosotros le hemos dado, ¿verdad? Y la idea es que no hacemos cosas porque la iglesia lo prohíbe. La iglesia no prohíbe. ¿O aquí le hemos prohibido cosas así? La iglesia no prohíbe. Porque no queremos que usted tenga la idea de que ser cristiano es cumplir normas externas. Ser cristiano es tener convicción en el corazón. Y usted no las hace, no porque la iglesia, no porque el pastor, no porque los ancianos, no porque los hermanos, no, se la hace porque tiene una convicción. Y esa convicción lo hace hablar y la gente, pero ¿por qué estás tan convencido? Y usted empieza a testificar. Y usted empieza a hablar de su convicción en Cristo Jesús. Dice Colosenses 1, 1 Corintios 1. Pues aunque algunos se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Padre. Está hablando del contexto, hace un rato no le puse el contexto, dice, el cual procede todas las cosas y no son solo de él, un Señor. Porque hay en algunas partes algunos dioses y algunos ¿qué? Señores. Pero un solo Padre y un solo Señor. No hay otro a quien darle gloria. Efesios dice, hay un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre. Hay un solo Señor, hay un solo Señor, hay un solo Señor, y hay que invocar el nombre del Señor. Y si yo tengo la convicción de que Jesús es el Señor, se puede encontrar la salvación. Entonces aquí es donde no encontramos creyentes, como decía una hermanita esposa de un pastor, cuando los hermanos eran así, le decía creyentes, le decía. Y que ustedes son creyentes, le decía. Dios no quiere eso, Dios lo que quiere es gente con convicción. Y si se lo va a la trampa, que se lo lleve a la trampa. Pero usted tiene que una fuerte convicción.
usted entiende quién es Él. Y entiende que Él merece que usted someta su vida, todo lo que ustedes, al Señor. ¿Cómo es que Jesús llegó a ser Señor? Dios lo hizo Señor. Mira lo que dice acá. Después se puede ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al Jesús humano, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho Señor. ¿Quién hizo a Jesús Señor de todo? El que era Señor. Dice, yo voy a darte mi señorío y se lo da a su Hijo. Ahora, hay una razón por la cual Dios le da a su Hijo el señorío. Dice lo que leímos de Efesios. Cuando Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre. Dios lo hizo Señor. Y el camino es igual para usted y para mí. La grandeza en la vida espiritual se encuentra estar sometido. Sometido. Lo que nos cuesta estar sometidos. Cuando nosotros hablamos de sometimiento, automáticamente viene a nuestra mente Efesios capítulo 5 y capítulo 6. En el capítulo 6 dice que las mujeres deben de estar sometidas a su marido. Eso es lo que viene a nuestra mente. Pero en el contexto, en el capítulo 5, está hablando de ser lleno del Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu. ¿Qué hace el alcohol en uno? Usted cuando se anda golo. Se ve que anda golo. ¿Por qué? Porque no camina normal. Y cuando se anda golo, no habla normal. No piensa normal. Está controlado por el alcohol. Y entonces esa es la figura que agarra el Espíritu Santo. Dice, ustedes deben de ¿qué? De ser controlados por el Espíritu en su caminar, en su hablar, en su forma de ser. Así como el bolillo es controlado por el alcohol, así ustedes deben ser controlados por el Espíritu. Y entonces comienza a hablar, las mujeres deben estar sujetas, el hombre debe de amar. Y empieza a hablar de todo eso, llega hasta a los que trabajan y tienen jefes. Porque una persona controlada por el Espíritu de Dios es una persona que va a confesar con su vida que Jesús es el Señor. Filipenses, una vez más. Pero quiero hacer énfasis en algo. Por lo cual, ¿qué dice? Dios también. Ahora, para verlo exaltado, ¿qué hizo Jesús antes? Se negó. Para ser exaltado, ¿qué hizo Jesús antes? Se negó. Para que usted y yo en el cielo seamos exaltados por el Padre, ¿qué debe de ser usted? Ese es el camino. El camino de la grandeza es vivir negado. Yo no vine a hacer mi voluntad, dice Jesús. Yo no vine a hablar mis palabras, dice Jesús. Yo vine a decir lo que el Padre dice. Yo vine a hacer lo que el Padre. Porque estoy ¿qué? Controlado. Estoy bajo el control de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Padre? Porque acuérdense que Jesús, cuando vino a este mundo, ¿vino qué? Negado. No era Dios, ¿era qué? Hombre. Y era Dios, pero no usó sus facultades de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios cuando ve a un hombre sujeto como lo estuvo Jesús? Lo exaltó hasta lo sumo. Eso no va a cambiar. Si Jesús llegó a estar exaltado por la sumisión al Padre, nosotros podemos ser grandes por la sumisión a Cristo. Someternos a Él en cuerpo y alma. Y entonces dice acá, y le dio el Padre, le dio un nombre. ¿Qué va a pasar en este nombre? Todos se van a doblar sus rodillas. Y todos van a reconocer que Jesús es. Que Jesús es. Ahora, yo en vida puedo hacer eso. Señor, yo me niego a mí mismo. Me niego a mis convicciones. Me niego a mis deseos. Me niego a mis sueños para tomar tus convicciones y tomar tu sueño. Yo quiero ser exaltado por ti. Pero dice el Señor, bueno, necesitas pasar por el valle de la negación.
aquí se complica el asunto. A menos que yo reconozca quién es. Le pongo un ejemplo. No sé qué razón. 12. Le pongo este último ejemplo. El burrito que entra el día de lo que llaman el domingo de Ramos. Ese burrito tenía características y dice que nunca antes lo habían montado. ¿Qué sucede cuando un animal no ha sido montado? Se resiste. Se resiste. ¿Ah? Trate de montarse usted a todo lo que nadie lo ha montado. Se resiste. Va a querer sacarlo de encima de usted. Pero ¿qué hizo ese pollino cuando Jesús le pusieron el manto encima y subieron a Jesús? Se humilló. Aceptó el que estaba encima de él. Por eso hay una canción que dice: no todos los burros son tan burros. Ese entendió quién era él. Este es mi creador. No hubo resistencia. A nosotros sí resistimos. Nosotros sí le damos pelea al Señor. Nosotros sí no queremos someternos. Porque es dejar nuestros sueños. Es dejar nuestros ideales. Y decir: Señor, yo estoy aquí. No para hacer mis sueños, ni mi reina. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué hallará usted en el cielo? Exaltación. Entonces le dirá: buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel. Sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, si usted no se sometió a Jesús, si usted no vivió por Jesús, Jesús no le puede decir estas palabras: buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. No se lo puede decir. Ni siquiera lo puede invitar a entrar a un gozo, a una exaltación que sí van a tener los que se humillaron y vivieron bajo la luz del Señorío de Cristo. Entra al gozo. Eso no es para todos. Y algún día vamos a hablar de mi forma de ver cómo veo yo el cielo en cuanto a quienes entran, en cuanto a este asunto del Señorío. Pero dice acá: Dios lo hizo Señor. Y él dijo: bueno, el asunto de la historia es que todos lleguen a una sola conclusión. Porque aquí este es profético. Aquí está hablando del futuro. Miren, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese. Entonces yo puedo hacer algo hoy sobre la faz de la tierra. Me puedo humillar delante de Dios. ¿Qué te traigo? Te traigo todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo. Es tuyo. Yo me quiero quedar sin nada. Que vino Jesús sin nada, tanto así que nació en un pesebre. Él no venía con privilegios, porque los privilegios se ganan a través de la humillación. Y entonces dice acá que Dios llegará el tiempo de la historia, tanto los que van a irse al infierno, como los ángeles que están en el cielo, como los demonios que están siendo torturados en el Tártaro. Todo el mundo va a llegar a una conclusión: que Jesús es. Que Jesús es quien dijo ser. Que Dios no me engañó. Esa es la relación. Es cuando yo tengo un deseo de Dios, de su obra, de vivir en santidad. Yo ya no corro al pecado, yo huyo del pecado. Antes de deleitarme, ahora me avergüenza el pecado.
entristece mi alma. Jóvenes, hermanos, ¿qué quiere Dios? Todo. No hay para dónde. Ahora, el evangelio de hoy, por eso les digo y se los digo y se los digo, el evangelio de hoy es barato. Pero ese evangelio barato no tiene salvación. ¿Qué tengo que creer? Y ya. Sí, los demonios también creen y tiemblan y no se van a ir al cielo. Aquí es el asunto de probar una convicción que usted tiene de Dios. Estoy tan convencido quién es Él. Estoy tan convencido hacia dónde voy. Estoy tan convencido de que la vida eterna es una vida real y verdadera. Más real que esta, porque esta pasará. Pero lo que está en juego es la eternidad. ¿Y cómo voy a pasar esa eternidad? Y si usted me dice, como dice la gente que no entiende ese concepto, bueno, al fin y al cabo soy salvo. Pablo en 1 Corintios dice que serán salvos como por fuego. Solo le pregunto, y con eso termino. El día que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, se quemó toda la ciudad. Habían dos personajes. En el capítulo 19, en el capítulo 18 está Abraham, en el capítulo 19 está Lot. Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, ¿qué perdió Abraham? Nada. ¿Pero qué perdió su sobrino? Lo perdió todo. Eso nos habla a nosotros de estas clases de creyentes, que cuando estén en el cielo van a entrar sin nada. Van a entrar al cielo, ¿por qué? Por la gracia de Dios, como por fuego. Eso, desde mi punto de vista, no es alegría, porque usted va a vivir sin nada. Hoy es el tiempo donde usted le puede decir al Señor lo que lo ama, lo que lo quiere. Hoy que el mundo me presenta cosas, hoy que tengo este cuerpo para satisfacer, hoy yo lucho contra esas cosas. Entonces dice Dios, como luchaste bien, tienes recompensa. Pero si yo me deleito aquí, me deleito allá, ¿qué clase de Dios es? Hermanos, tomemos más en serio el Señor. Hacemos más tiempo con Él. Leamos su palabra. Inclinémonos todos los días y reconozcamos lo que Él es. Consagrémosle nuestro día al Señor. Diga, Señor, hoy quiero vivir a la luz de tu sabiduría. Yo quiero vivir por ti y para ti. Mira, y tener no es el problema. Abraham era el hombre más rico. Job era un hombre rico. David era un hombre rico. Salomón era un hombre rico. Puedo mencionar. Y ese no es el problema. El problema es amar esas cosas más que a Él. Priorizar esas cosas más que a Él. El problema no está en tener. El problema está cuando yo cambio a quien adoro, a las cosas o al que da las cosas. Entonces, si yo lo adoro a Él, no importa lo que tenga o no tenga, estoy haciendo lo más importante que un hombre puede hacer: poner a Dios en el lugar que merece, en el centro de mi corazón. ¿Tiene su cabeza? Por eso Dios tiene su Padre. Te damos. Bendecimos, Señor, en esta mañana. Reconocemos que cuando tú veniste a este mundo, cuando tú entraste a este mundo, lo hiciste de la manera más sencilla. Viviste una vida humilde y moriste como un criminal. Pero por testimonio del Padre, dice que se te dio un nombre que es sobre todo nombre, autoridad, señorío. Todo se te fue entregado en tus manos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder, toda la autoridad la tienes tú. Fuera de ti no hay otro Señor. Y en esa mañana, Señor, queremos reconocer tu señoría en nuestras vidas. Sabemos que tú moriste por nuestros pecados.
y te lo agradecemos. Y eso es algo extraordinario. Pero lo que más toca en nuestro corazón, siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, moriste por mí, un indigno pecador. Entonces tu muerte ya toma otra dimensión. Por eso nos arrodillamos ante ti esta mañana y reconocemos que lo que la Biblia dice de ti es verdad, que el testimonio que da la Biblia de ti es verdad. Tú eres el Señor. Mis rodillas se doblan hoy para que sea una costumbre cuando llegue al final de la historia. Mi costumbre es vivir de rodillas ante ti, reconociendo que vivo por ti y para ti, que fuera de ti nada deseo en este mundo, dice el salmista, que tú has sido la perla de gran precio que yo encontré, que ha sido el tesoro más grande que yo encontré sobre mi caminar sobre la tierra. Y te quiero adorar como lo que tú eres. Eres el grande, el único, el que gobierna, el que tiene todo bajo control. Así que, hermanos, a ti te adoramos, a ti te servimos. Recibe, Señor, la oración de tus hijos. Recibe, Señor, sus corazones. Que esa iglesia cambie. Que nosotros no seamos los mismos. Que haya una transformación día con día, año tras año. Hasta que lleguemos, Señor, a aquel día donde tú transformarás completamente nuestro ser. Bendice, Señor, la ofrenda que vamos a recibir. Gracias por lo que tú pones a nuestras manos y nosotros podemos dar de lo que tú nos has dado.